La muerte de un rey, el ascenso al trono de una niña, y una década de guerra y revolución que, literalmente, forjó los cimientos de la España moderna. Estamos en septiembre de 1833. Fernando VII muere, y con él se desata una auténtica tormenta. Deja como heredera a su hija Isabel, que tiene solo 3 años. El país entero de repente se encuentra al borde del abismo. Y esa es la pregunta clave, porque los 10 años que vienen a continuación no son solo una lucha por el poder, son una batalla por el alma de una nación que se debate entre el absolutismo más rancio y la promesa de la libertad. Todo, absolutamente todo empieza aquí, en una disputa por la corona que es mucho más que una pelea familiar. Es la chispa que va a encender una guerra civil devastadora. A ver, ¿qué pasó exactamente? Pues que el rey había anulado la ley sálica, esa que impedía reinar a las mujeres, para que su hija Isabel pudiera heredar el trono. Pero claro, su hermano Carlos María Isidro no lo aceptó. Dijo que de eso nada. Reclamó la corona para sí mismo, defendiendo el absolutismo más puro y duro frente a la tímida apertura liberal que apoyaba a la pequeña Isabel. Y así, casi de la noche a la mañana, el país se parte en dos. Por un lado, los isabelinos, también llamados cristinos, que para sobrevivir no les queda otra que abrazar el liberalismo. Y por el otro, los carlistas, que se lanzan al monte bajo el lema de Dios, patria y rey. Y aquí entra en escena la primera gran protagonista de esta historia, la regente María Cristina. Su principal desafío era, monumental. Tenía que ganar una guerra mientras intentaba construir un nuevo sistema político sin que todo le estallara en las manos. Su primer intento fue muy cautelosa, el Estatuto Real. Ojo que esto no era una constitución de verdad, ni hablaba de soberanía nacional ni de derechos. Era más bien un intento de contentar a los liberales más moderados sin asustar a las viejas élites absolutistas. Un equilibrio, casi imposible. El problema, claro, es que esta solución a medias no satisfacía a nadie. Los carlistas seguían siendo una amenaza militar gigantesca y los liberales más avanzados querían reformas de verdad, mucho más profundas. La presión en las ciudades era cada vez mayor. Y aquí, en este momento, se define la gran división política que va a marcar todo el siglo XIX español. Por un lado, los moderados. Ellos querían una transición ordenada, controlada desde arriba. Y por otro, los progresistas, los herederos del espíritu revolucionario de la Constitución de Cádiz de 1812, que creían en el poder de la nación y exigían cambios mucho más radicales. La situación militar llegó a ser tan desesperada que a María Cristina no le quedó más remedio que ceder y jugársela. Llamó al gobierno a Mendizábal, un liberal progresista que estaba exiliado y que venía con ideas muy radicales para darle la vuelta a la tortilla. El plan de Mendizábal fue una auténtica bomba. La desamortización no solo buscaba llenar las arcas del Estado para pagar la guerra, era un ataque directo a la base de poder de la Iglesia y del antiguo régimen, para intentar crear, sobre sus ruinas, una nueva clase de propietarios que fueran leales a la causa liberal. Una revolución social y económica en toda regla. Claro, un giro tan progresista, tan radical, no podía quedarse solo en lo económico. La presión en la calle y en el propio ejército era tan fuerte que muy pronto iba a forzar un cambio en el corazón mismo del sistema, la Constitución. Este evento es clave. El ejército, o al menos una parte de él, irrumpe en política para forzar un cambio revolucionario. La presión fue tan bestial que la regente tuvo que aceptar la vuelta de la mítica Pepa, la Constitución de Cádiz, aunque fuera de manera temporal. El resultado de toda esta crisis fue la Constitución de 1837, un texto que en sí mismo era un campo de batalla. Era un documento de consenso que intentaba equilibrar dos mundos. Por un lado, reconocía el principio progresista de la soberanía nacional, pero por otro, hacía grandes concesiones a los moderados, como un Senado y un fuerte poder para el rey. Se convirtió en el pilar del sistema liberal durante años. Con la guerra carlista llegando a su fin, emerge una nueva figura que va a eclipsar a todos los demás, el general Baldomero Espartero. Es que Espartero no solo ganó la guerra, sino que la terminó con un gesto de reconciliación. El abrazo de Vergara, donde los ejércitos enemigos se llevan la paz, lo catapultó a una popularidad que no tenía precedentes. Se le veía como el salvador de la patria y del trono de Isabel. El punto de ruptura llega con esta ley. Los moderados, con el apoyo de María Cristina, intentaron quitarle a los progresistas uno de sus principales bastiones de poder, el control de los ayuntamientos. Para los progresistas, esto era simplemente inaceptable, una traición en toda regla. La regente se encontró de repente completamente sola. El héroe de la guerra, Espartero, lideraba la oposición en su contra. Sin apoyos, no tuvo más opción que abandonar el poder y el país. Terminaba así la primera regencia y empezaba la del llamado general del pueblo.
La esperanza que despertó Espartero fue inmensa, pero la realidad del poder fue muy distinta. Su estilo de gobierno se volvió muy personalista, rodeándose de militares de su confianza y sin apenas hablar con las Cortes ni con su propio partido progresista. Este fue el punto de no retorno. Una revuelta en Barcelona por su política económica librecambista que perjudicaba a la industria textil catalana fue respondida con una brutalidad inaudita, el bombardeo de la ciudad desde el castillo de Montjuïc. Su imagen de héroe popular se hizo añicos. Su caída fue tan rápida como su ascenso. Moderados y hasta sus antiguos aliados progresistas se unieron en su contra. En 1843, otro militar, Narváez, lideró un pronunciamiento que lo derrocó. Espartero, igual que María Cristina antes que él, tuvo que coger el camino del exilio. Entonces, ¿qué quedó después de 10 años de guerra, de exilios, de revoluciones? Pues sorprendentemente, en medio de todo ese caos, se pusieron las bases de la España contemporánea. Pensemos en esto un segundo. En solo 10 años, España pasó de ser una monarquía absoluta a ser un Estado liberal. Pero este nacimiento fue violento y dejó cicatrices muy profundas. Un sistema donde los generales, los famosos espadones, se convirtieron en los árbitros de la política y donde la lucha a muerte entre moderados y progresistas marcaría el ritmo del país durante décadas. Y esto nos deja con una pregunta final, bastante incómoda. ¿Se podría haber construido la España liberal sin esta guerra? ¿O fue precisamente esa violencia, esa que metió a los militares en política hasta el cuello, el precio inevitable que hubo que pagar para acabar con el antiguo régimen? Una cuestión que desde luego da mucho que pensar.